Buenas noches, princesa. Buenas noches, príncipe. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Efren y les doy la bienvenida a este nuevo video de ASMR. Esta noche vamos a estar hojeando un libro que compré hace unos días. Un nuevo libro de política que se llama ¿Cómo funciona la política? De K. Ya anteriormente mostré un libro que igual es de política, de esta misma editorial, que editan este tipo de libros muy informativos, del tipo como enciclopédicos, con información muy bien estructurada, muy bien argumentada y muy didáctico. Son libros muy bonitos y ellos se dedican a hacer libros pues de muchísimas temáticas, de religión, de historia, de cine, de derecho, de medicina, de muchísimas ramas, de muchísimas materias, y pues también han hecho de política. Les digo, ya antes enseñé por aquí un libro verde de política que es muy bueno, y ahora compré este otro que se llama ¿Cómo funciona la política? Vamos a estar hojeándolo. Yo creo que igual voy a hacer una ojeada de todo el libro, pero lo vamos a hacer por partes. Entonces este video será la parte uno, hojeando el libro de cómo funciona la política. Miren que en la librería vi de hecho otro más que se llama algo así como Política para Mentes Inquietas, creo que así se llama. Igual de ellos son como los tres libros que he visto de política de ellos, y así a simple vista parece que el libro verde es como el libro un poquito más especializado. Este de cómo funciona la política vendría siendo como un libro medio para personas que a lo mejor tienen conocimientos muy básicos de política, y creo que el otro libro, el de Mentes Inquietas, es para los que no saben absolutamente nada. Creo que funciona así, no estoy seguro, simplemente es algo que pues pensé así a simple vista de hojearlos, pero igual y después me animo a comprar ese tercer libro y ya lo estaremos hojeando y comprobaremos si tengo razón o no. Así que bueno, en este caso pues vamos a comenzar analizando un poquito la portada. Pues pueden notar aquí que esto simula ser como una casilla de voto, la caja y el voto que se está emitiendo. Entonces vamos a leer un poquito lo que viene aquí, cómo funciona la política. Existen unos 10 millones de ONG en el mundo. La ayuda exterior es una inversión y no un gasto. China empleó a los primeros funcionarios públicos ya en el año 207 a.C. Guía gráfica de la gestión de lo público. Nueva Zelanda fue el primer país en el que las mujeres pudieron votar. En Suiza ha habido 600 referéndums desde 1848. El parlamento más antiguo del mundo lo fundaron los vikingos. Más de 40 millones de personas viven bajo alguna forma de esclavitud. Y acá arriba, menos del 50% de la población mundial vive en un país con plena democracia, con una democracia plena. Ok, datos muy interesantes, datos que ya dejan ver lo que veremos por dentro. Aquí cómo funciona la política del lomo, el juego de colores que maneja este libro pues es naranja, plateado y blanco, son los que más destacan, naranja, plateado y blanco. Ok, bueno, vamos a analizar de una vez la parte de atrás, la guía visual más clara sobre la política. ¿Quién debería gobernar un país? Todas las elecciones son libres y limpias. ¿Qué es lo que diferencia el socialismo del comunismo? Una persona puede cambiar la sociedad,
organización y la filosofía, impreso en Dubai, dice por aquí. Bueno, pues ya, sin más, vamos entonces ahora sí a abrirlo. El naranja es sin duda el color de este libro. Naranja principalmente. Cómo funciona la política. Nuevamente el naranja resaltando guía gráfica de la gestión de lo público. Ok, aquí llegamos un poquito al contenido. Introducción, bases del pensamiento político, teoría política, organización del gobierno, cambio político, relaciones internacionales y gobiernos del mundo. Bueno, aquí viene la introducción. Ya saben que en este tipo de videos hojeando los libros no me detengo a leer mucho, simplemente voy pasando absolutamente cada una de las hojas y me detengo en cosas que llamen mucho mi atención. Así es que veamos, no vamos a leer la introducción. Bases del pensamiento político. Qué bonito se ve aquí como este rompecabezas en este fondo amarillo. La necesidad de la política. Los seres humanos son animales sociales y han evolucionado con una tendencia natural a vivir en unidades sociales. Para que estas unidades o sociedades funcionen correctamente, han tenido que desarrollar formas de organizarse y regularse para beneficio y seguridad de sus miembros. Como resultado, han surgido diversas formas de gobierno. El proceso de establecer estos distintos sistemas y de decidir cómo deberían funcionar es el cometido de la política. La justicia es el principio de orden en una sociedad política. Ok. Gobernante soberano. La filosofía de Thomas Hobbes, conflictos de interés. El contrato social. El contrato social es una teoría que defiende la autoridad del Estado sobre el individuo. La frase fue acuñada por Jean-Jacques Rousseau en 1762. Sin embargo, Hobbes propuso la idea más de un siglo antes. Soberanía por consentimiento. La finalidad de la ley no es abolir o frenar, sino preservar y agrandar la libertad. El pueblo es soberano. La sociedad deben de gobernarla los ciudadanos. La propiedad privada crea desigualdad. Cada miembro es parte de un todo indivisible. ¿Quién debería gobernar? ¿Qué poder tienes? ¿De dónde lo sacaste? ¿Es interés? ¿En interés de quién lo ejerces? ¿A quién debes rendir cuentas? ¿Cómo podemos librarnos de ti? Tipos de líder: líder tribal, militar, hereditario, religioso y electo. Líderes sabios. Mientras los filósofos no sean reyes, las ciudades no descansarán de sus males. Esta es una frase muy famosa. Platón en La República. Liderazgo moral. La persona superior. Al ver a hombres de valía, debemos desear igualarlos. El arte de gobernar. Realismo político. El fin justifica los medios. Es necesario para un príncipe desear mantener su posición para así saber cómo hacer el mal y hacer uso de ello o no.
según la necesidad. Elegir a los líderes. El derecho a votar es el principal derecho con el que los derechos restantes quedan protegidos. Representantes electos, electorado, aristocracia, línea de sucesión, poder hereditario. La voluntad del pueblo. La noción de Jean-Jacques Rousseau de gobierno por la voluntad del pueblo se ha aplicado en muchos países democráticos actuales. Bueno, llegamos a este apartado que es teoría política, una lupa y un libro en el centro. Ideologías políticas. Todos los partidos, grupos y movimientos políticos se sustentan en una ideología o conjunto de ideas, creencias y principios comunes. Estas ideas describen cómo crea un partido que se debe organizar la sociedad y distribuir el poder dentro de un país o estado. La ideología de un partido se reflejará en sus valores sociales, políticos y culturales centrales y en la forma en que ve asuntos como el papel del gobierno, la economía, el bienestar social y las libertades civiles. Ningún sistema, ni el más inhumano, puede seguir existiendo sin una ideología. La ideología es pues la parte central, digamos que es el núcleo de los movimientos, de los grupos políticos, que todos tenemos que tener una motivación y una forma de pensamiento. Liberalismo. El liberalismo abarca una amplia gama de ideas políticas y filosóficas y se basa en los principios de igualdad y libertad. Las personas tienen derechos básicos que deben protegerse siempre que no causen perjuicio. Conservadurismo. Soy conservador para preservar todo lo bueno en nuestra Constitución, preservar la propiedad y preservar el orden. Religión, estructura familiar tradicional, propiedad privada, ética de trabajo, patriotismo, sociedad jerárquica, gobierno paternalista. Bueno, el conservadurismo, una ideología con la que yo no estoy de acuerdo. Vamos con el neoliberalismo. La ideología del neoliberalismo defiende la meritocracia, el gobierno mínimo, los impuestos bajos, la privatización, la desregularización y la economía del libre mercado. Este término de neoliberalismo ha sido muy usado en los últimos años, en las últimas décadas. Hablando aquí en México, el movimiento Morena del expresidente Andrés Manuel López Obrador traía siempre consigo este discurso en contra del neoliberalismo, argumentando que los gobiernos neoliberales que han gobernado durante los últimos años en México son los causantes de todos los males del país. La desregularización de las empresas, el estado mínimo. En los sistemas neoliberales, los individuos deben tener la libertad de perseguir sus propios objetivos y, por ende, deben estar libres de la interferencia del Estado. Así, el papel de este debe limitarse a garantizar que el mercado opere libremente. Libertarismo. Un libertario es gobernador de sí mismo tanto en lo personal como en lo económico. Capitalismo, el Estado, impuestos. Anarquismo. Anarquismo significa cooperación voluntaria y no participación forzada. Mutualismo, anarquismo social, anarcosindicalismo. Fascismo. El fascismo situado en el extremo derecho del espectro político.
es una ideología radical, autoritaria y nacionalista que prioriza el poder y la unidad del Estado sobre las libertades de las personas. Nacionalismo. El nacionalismo es hambre de poder temperada por el autoengaño. Fronteras duras, etnonacionalismo, nacionalismo liberal. Populismo. El populismo también es un término muy usado para referirse a muchos líderes del siglo XXI. Justo aquí está. Populismo en el siglo XXI. En los últimos años, los políticos populistas han ganado apoyo en muchos países. Lo han logrado debido a diversas crisis que han sacudido el mundo, como la crisis financiera de 2007-2008 y el desplazamiento de millones de personas por las guerras en Oriente Medio. En momentos así, la gente tiende a buscar respuestas fáciles a problemas complicados y se deja influir más fácilmente por los políticos que se aprovechan de sus ansiedades sobre la inmigración y el desempleo. Estas crisis también aumentan la desilusión de la gente con los políticos tradicionales y con los procesos políticos. El líder carismático. Socialismo. Socialismo es el nombre que se da a todo lo que ayuda a toda la gente. Comunismo. Lo que la burguesía produce son sus propios enterradores. Socialismo, proletariado, burguesía, comunismo, lucha de clases, señores siervos, nobles, esclavos. El manifiesto comunista. Socialdemocracia. La socialdemocracia es una ideología socialista basada en la creencia de que el capitalismo puede retomarse o humanizarse para garantizar una provisión integral de bienestar para todos. Tres de los países más felices del mundo entre 2017 y 2019 eran países nórdicos. Multiculturalismo. El multiculturalismo trata sobre los términos adecuados de relación entre diferentes comunidades. La historia de la humanidad está llena de migraciones. El multiculturalismo como medida política busca la integración de culturas nativas y no nativas dentro de las fronteras soberanas de un estado. Panafricanismo. El panafricanismo es una ideología y un movimiento global que busca crear un sentido de solidaridad y colaboración entre todas las personas de ascendencia africana, tanto en el continente africano como en la diáspora africana mundial. Continente unido, movimientos culturales. Hasta que los africanos se levanten como seres libres, el continente africano no verá la paz. Feminismo. El feminismo es tanto una ideología como un movimiento. Entre sus objetivos están la igualdad social, política y económica de los sexos y el fin del sexismo y la opresión de la mujer. El feminismo también es un tema del que hoy en día se habla mucho como movimiento social. Ha sido clave en los últimos años, tanto en México como en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Ecologismo. El ecologismo es tanto una ideología como un movimiento político enfocado en proteger y restaurar el mundo natural y reducir el impacto de las actividades humanas dañinas. Bueno, hasta aquí llega esta parte de teoría política. Si se pueden dar cuenta, pues las diferentes ideologías son muchas y tienen ramificaciones y tienen variedades cada una de ellas, y dentro de una misma ideología y de un mismo movimiento pueden haber ciertos grupos, incluso podrían llamarse de algún modo ciertas sectas en el caso de que sean puristas o radicales
estas ideologías. Y bueno, cada una de las ideologías presenta diferentes preceptos, diferentes postulados, diferentes principios que se contraponen entre sí y que pues obviamente buscan como fin último aplicar su ideología a nivel social, algunas de ellas incluso a nivel mundial. Es bueno que todos tengamos una ideología porque al final esos son nuestros pensamientos y es la forma en la que vemos el mundo. No es malo mencionar nuestra ideología, aunque a veces pueda ser un poco cuestionable. Organización del gobierno. Llegamos a este otro apartado de organización del gobierno. Sistemas políticos. La democracia es la peor forma de gobierno, a excepción de todas las otras formas que se han probado. Monarquía. El Estado soy yo. Monarquía. El Estado soy yo. Monarquía absoluta. Monarquía constitucional. Monarquía semiconstitucional. Monarquía electiva. Teocracia. Una idea religiosa supuestamente un asunto privado entre el hombre y Dios. En la práctica siempre es una idea política. La teocracia es muy interesante. La religión es una parte importante de casi todas las culturas y como tal, inevitablemente influye en la política de una nación, a veces hasta el punto de dictar la forma en que se gobierna un país. Unipartidismo. La esencia del totalitarismo es convertir hombres en funcionarios. Dictadura. Una dictadura es un régimen autoritario en el que un solo individuo ejerce el poder absoluto sobre el Estado sin el consentimiento de los ciudadanos. Los dictadores también muy polémicos a lo largo de la historia mundial. Democracia multipartidista. Por tanto, dos hurras por la democracia. Uno, porque admite la diversidad y dos, porque permite las críticas. Un sistema más justo. Partidos de coalición, distintos partidos, distintos intereses. Atraer al mayor número. Partidos rivales, partidos del gobierno y de la oposición. Federalismo. Responsabilidades del gobierno federal, política exterior, defensa, economía. Por ejemplo, esto que estoy viendo, en este preciso momento recuerdo que son ideas a las que yo había llegado en algún punto. Los distintos niveles de gobierno deben tener diferentes enfoques y diferentes intereses principales. Y en el caso del gobierno federal, del gobierno a nivel nacional, estos precisamente deben de ser sus tres principales intereses. Ahora veo que el libro también así lo menciona, y pues es muy interesante como al final de cuentas se van llegando a ideas similares en estas cuestiones
funcionamiento.